Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para nosotros un gozo mantener esta maravillosa comunión por este medio. Ahora, las Escrituras enseñan en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 23, donde dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, eh, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aunque por las razones que ya conocemos no podemos estar juntos de manera presencial, eh, este principio se mantiene, hermanos. Y esta comunión la podemos tener, la podemos continuar teniendo incluso por este medio. Así que agradecemos a Dios por la tecnología, agradecemos a Dios porque su palabra no está aislada, no está en cuarentena, sino que siempre está viva y está actuando de una manera dinámica en su iglesia. Así que, hermanos, les invito a que conmigo eh, podamos ir en oración a Dios para que Él bendiga en esta mañana. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, nosotros venimos ante tu presencia y estamos delante de tu presencia por los méritos de Jesucristo. Y en su nombre yo te ruego, Padre, que tú nos bendigas en esta mañana. Nos bendigas con toda bendición espiritual. Nos bendigas, Señor, eh, no solo con los bienes materiales, sino también con los bienes espirituales, que es la comunión que tenemos entre hermanos, la comunión que tenemos contigo, Dios Todopoderoso, la participación, Señor, en el escuchar tu palabra, en estar en constante oración juntos los unos a los otros. Gracias, Padre, porque por medio de estas cosas tú traes consuelo a nuestras almas, tú confortas, Señor, nuestro ser. Tú alientas, Señor, nuestro espíritu para continuar en este maravilloso camino que es el caminar junto a ti. Yo te ruego que tú nos bendigas en esta mañana, que bendigas las diferentes actividades que vamos a tener en tanto la oración, el escuchar tu palabra, la clase de niños, los cánticos. Oh Padre, que traigas a la memoria de nosotros, Señor, el Evangelio cuando sea enseñado, cuando sea predicado. Ayúdanos, Señor, a que constantemente recordemos quién es nuestro Salvador, que recordemos que Jesucristo es nuestro Señor y en Él nos sostenemos en esta vida. Padre, bendice pues todo lo que nosotros vamos a realizar. Bendice, Señor, a cada familia que está escuchando este servicio. Que bendigas a cada creyente, Señor, que se reúne, Señor, en esta mañana para adorar tu bendito nombre. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, a continuación, si pueden, espero que puedan tener a sus hijos con ustedes, a sus niños cerca de ustedes, porque vamos a tener la clase de niños en esta mañana con nuestra hermana Ángela. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta escuela dominical en casa. El día de hoy vamos a ver una historia que se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, en el capítulo 4, del versículo 35 al 41. Es una historia que va a servir mucho para tu vida y espero que tengas tu Biblia en mano porque ya empezamos. ¿Has estado alguna vez muy temeroso? Quizás un perro muy grande ha estado muy cerca de ti ladrándote, o te has perdido en una tienda, o alguien a quien amas mucho está muy enfermo, o incluso ahora, el temor que sentimos por el virus que está enfermando a mucha gente en el mundo. Todos hemos sentido temor en algún momento, pero te hago una pregunta. ¿Quién te ayuda a sentirte seguro? Hoy vamos a hablar de una historia que está en la Biblia y que pasó realmente hace muchos años atrás y que nos puede ayudar a contestar esta pregunta sobre el temor. Jesús, quien es el Hijo de Dios, vino a esta tierra a cumplir una misión muy importante: salvarnos. Y en el camino para cumplir esta misión, Jesús empezó a enseñar a sus discípulos
y a muchas personas más mediante parábolas principios importantes sobre el reino de Dios y comenzó a hacer una serie de milagros que revelaban el gran poder de Dios. Entonces, por un tiempo, Jesús fue muy popular. Donde quiera que iba, se encontraba rodeado por mucha gente que venía de todas partes del país buscando ser curado de sus enfermedades. Tal era la situación que Jesús y sus discípulos no tenían tiempo ni para comer. No es de extrañar, por lo tanto, que el día en que se registra esta historia, Jesús estuviera realmente agotado, después de enseñar a mucha gente. Así que, dice la Biblia que al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y que sus discípulos, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Es decir, tomaron a Jesús súper agotado y subieron a un barco para ir a la otra orilla del lago llamado Mar de Galilea. Un viento suave empujaba el barco. Las olas hacían que el barco subiera y bajara, subiera y bajara. Jesús bostezó y se acostó en la parte de atrás del barco, es decir, en el lugar llamado popa, y se durmió profundamente. Varios de los discípulos de Jesús eran pescadores, así que conocían ese lago muy bien y seguro habrían navegado sobre este muchas veces. Así que estaban tranquilos manejando el barco. De pronto, el viento comenzó a soplar más y más y más fuerte, y poco a poco se fue convirtiendo en una gran tormenta. El viento tempestuoso levantó grandes olas, moviendo bruscamente el barco, y algunas veces estas olas chocaron contra el barco, entrando el agua dentro de este. Los discípulos comenzaron a tener miedo de que el barco se hundiese. Sus corazones latían muy rápido y estaban muy asustados. Y en medio de la gran tormenta y el viento fuerte y el agua entrando por todos lados, los discípulos se dan cuenta de que Jesús seguía durmiendo. Así que muy asustados gritaron y lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús despertó y vio la gran tormenta que estaba llenando de agua el barco. Y miró a sus discípulos, tal vez un poco decepcionado al verlos tan asustados. Entonces reprendió el viento y dijo a las olas: Calla, enmudece. Y se hizo el silencio total. Enseguida el fuerte viento dejó de soplar, las olas se calmaron y la noche estaba tranquila y apacible. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?, preguntó Jesús a sus discípulos. Los discípulos abrieron aún más los ojos y ahora se preguntaban unos a otros: ¿quién es este hombre que aún el viento y las olas lo obedecen? Lecciones de esta historia. Punto 1. Jesucristo siempre estará con nosotros. Recordemos que fue Jesús mismo quien le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y los discípulos lo obedecieron. Ellos acababan de pasar mucho tiempo escuchando a Jesús y habían visto los milagros que Jesús había hecho sobre enfermos y estaban todo el tiempo caminando junto a él. Y esa noche se encontraban cumpliendo la voluntad de Dios. Sin embargo, se encontraron de pronto con esta gran tormenta. El hecho de estar andando obediente en los caminos del Señor no nos librará siempre de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida que nos causan mucho temor. ¿Puedes recordar algún momento en tu vida que hayas sentido gran temor de qué va a pasar? ¿O algún momento que te haya causado miedo o angustia?
o tal vez dolor? El Señor no promete que nunca pasarás dificultades o problemas, pero sí podemos tener la seguridad de dos cosas: que el Señor Jesús estará con nosotros durante todo el camino, jamás nos abandonará en las dificultades y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado de la orilla, a salvo con Él. Punto 2. Dios siempre tiene cuidado de nosotros porque nos ama. Recordarás que mientras los discípulos luchaban con la tempestad para no hundirse, el Señor Jesús estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un poco irresponsable. Ellos deberían estar pensando: ¿cómo puede estar durmiendo el Señor Jesús tan tranquilo en medio de tan terrible tormenta? Despiértate, Señor, y ayúdanos. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles, problemas que parecen tan enormes como las olas que golpeaban el barco de los discípulos, y tenemos la idea de que Dios está como dormido, no se interesa por nuestros problemas o que no contesta a nuestras oraciones. Pero eso no es así. Dios siempre, siempre, siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. La Biblia dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Amas tanto a alguien que estarías dispuesto a sufrir una muerte terrible por esa persona? Eso es lo que hizo Jesús por ti cuando entregó voluntariamente su vida en la cruz. Murió por mí y por ti. ¿Por qué? Porque Cristo te ama muchísimo. Su amor por ti es tan grande que hizo todo lo necesario para salvarte del pecado. Sufrió esa horrible muerte para que pudiéramos vivir con Él para siempre. Ese amor es la esencia misma de Dios y de todo cristiano. Es la razón de cada canto que entonamos, cada oración que elevamos y todo lo que hacemos. Punto 3. Debemos confiar en Jesús porque Él es Dios y nuestro Salvador. ¿Recuerdan en la barca lo que Jesús les dijo a sus discípulos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban muy asustados porque olvidaron algo muy importante. El hombre que dormía en plena tormenta junto a ellos era nada menos que Dios hecho hombre. Cuando Jesús se levantó con una autoridad natural, mandó al viento y al mar embravecido que callara. ¿Y qué pasó? Inmediatamente se hizo el silencio. Esto definitivamente debió sorprender muchísimo a los discípulos. Y definitivamente entendieron que estaban en la presencia de Dios mismo. Jesucristo, amigos míos, es el Hijo de Dios, Dios mismo, y debemos confiar en Él. Confiar en lo que hizo por nosotros en la cruz. Él murió pagando las consecuencias de nuestros pecados y resucitó venciendo a la muerte. Nosotros tenemos que confiar en Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Si tú aún no has confiado en Cristo, pues ¿qué esperas? Pídele perdón por tus pecados y dile que sea el Señor y Salvador de tu vida. Y si tú ya has confiado en Él como tu Señor y Salvador, recuerda, Él es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Él siempre estará contigo y te cuidará porque no hay nadie en el mundo que te ame más que Él. Y ahora vamos a memorizar un versículo que dará mucho consuelo a tu corazón. Ese versículo fue escrito por Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús. Y es muy probable que cuando estaba escribiendo ese versículo, en su mente estaba recordando esa noche en la gran tormenta. Echando
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Y en la descripción de este video hemos dejado un link donde habrá una manualidad que te podrás descargar, en la cual podrás cortarlo, pintarlo, y aquí, como verás, Jesús está en la tormenta y lo giramos y Jesús calmó la tormenta. Si no tienes un chinche de doble patita, puedes hacerlo con un clic, como yo lo he hecho aquí, ¿ves? Con un clic simplemente y funciona. Muchas gracias, chicos, que Dios los bendiga. No te olvides de compartir lo que has aprendido con otra persona. Un beso. Sea el nombre de Dios, bendito eres mi Dios, bendito sea el nombre de Dios, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré al gozar de prosperidad. Todo muy bien me va.
Oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loan a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, oh, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Muy buenos días. Es un gozo y un privilegio estar nuevamente con ustedes por este medio para seguir alabando a nuestro Señor, a nuestro Creador, al Todopoderoso. Siguiendo con las alabanzas, vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 20. Vamos a leer Éxodo 20 de los versículos del 1 al 17. La palabra de Dios dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas en el 7º día de reposo, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gracias, Ronald, por la lectura de las Escrituras, la sagrada palabra de Dios, los 10 mandamientos. Y buenos días, hermanos, nuevamente bienvenidos a este culto. Estamos otra vez juntos para aprender de la palabra de Dios por medio de las redes sociales que Dios ha determinado, ha provisto en este tiempo para aprender de su palabra. Vamos ahora al texto de las Escrituras. Estamos en el capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 del libro de Romanos. Y antes de empezar nuestro estudio de este pasaje que realmente es difícil, vamos a tener un tiempo de oración. Así que les pido que inclinen sus rostros para orar a nuestro Dios. Padre Santo, gracias te damos nuevamente por la lección que hemos escuchado para los niños, por la lectura de tu palabra, por las canciones que hemos cantado para adorar tu santo nombre. Y gracias, Padre, también porque nos das ahora este tiempo para meditar en las Escrituras. Te pido que me des a mí las palabras claras, Señor, y también a los que me están escuchando, los oídos atentos, para que puedan comprender tu palabra. Gracias, Señor, por este precioso libro de Romanos en que nos expones de forma tan increíble, tan clara, el evangelio de tu Hijo Jesucristo. Señor, que tu palabra nos transforme, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y también en aquellos que aún no te conocen, para producir fe, para que puedan creer en el Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, el relativismo no solamente es la ideología predominante en el mundo en esta época, sino que también se ha infiltrado en la iglesia. Esa forma de pensar no cree que existe la moral absoluta y por lo tanto minimiza el pecado. Esa actitud se encuentra presente también en las iglesias cristianas. Por supuesto que sí. Se busca tener una congregación donde nadie se sienta rechazado, sino más bien aceptado. Así que la regla es no predicar acerca del pecado, ni del infierno, ni de la ira de Dios, porque crea un ambiente negativo. En lugar de eso, más bien, si queremos tener una iglesia que crezca numéricamente, que tenga éxito, debemos hacer que la gente se sienta bien, ofrecerles lo que están buscando, que se sientan amados, apreciados, confiados. Después de todo, son tan buenas personas. Después de todo, han sido diseñados para ganar, para alcanzar el éxito, para vivir siempre en victoria. Yo pienso, ¿qué tal impacto sucedería si en estas iglesias se abriera la Biblia y se predicara fielmente Romanos capítulo 7? Hace varios años, el predicador Martin Lloyd-Jones dijo así: la doctrina bíblica del pecado es absolutamente crucial para un entendimiento correcto de la doctrina bíblica de la salvación. Escucha bien, si no somos pecadores, entonces no necesitamos un Salvador.
Si somos buenos, entonces por gusto murió Cristo. El problema del hombre es la soberbia de su corazón, es el orgullo, es su naturaleza innata egoísta. Además de eso, el mundo mismo a nuestro alrededor nos bombardea diciendo, tú puedes, eres lo máximo. Jamás vayas a pensar mal de ti mismo. No tienes nada de qué arrepentirte. Levanta la cabeza, confía en ti y lograrás todo lo que te propongas. ¿Suena bien? ¿Suena animador? Pero qué gran mentira. En esta perspectiva, que es centrada en el hombre, Cristo es solamente un accesorio. Cristo es algo secundario en esta ideología. Alguien que traes a tu vida para que sea tu entrenador, que sea tu coach, para ayudarte en tu programa de crecimiento, en tu programa de superación, de mejoramiento. Y solamente quieres escuchar frases positivas de él, frases de ánimo. Nada de cargar tu cruz, de negarte a ti mismo, de rendir tu vida a su señorío, de ser su esclavo. No, nada de eso. Ese Jesús no es bienvenido. En tantas iglesias hoy día es así. Sin embargo, la descripción de la Biblia es la de un Jesús que es el Salvador que derramó su sangre para librarte de la esclavitud del pecado, de la tiranía de la maldad. En ese pecado estás embarrado totalmente, muerto, si es que no tienes a Cristo. La Biblia nos pinta la imagen del Señor del universo, humillándose hasta la muerte para sufrir en lugar de sus enemigos, sufrir la vergüenza, sufrir la humillación, sufrir la ira de Dios por hijos de ira, por hijos de desobediencia, condenados al infierno, que somos tú y yo. Y luego resucitando con poder para dar vida eterna a todos los que se humillan delante de Él, a todos los que lo reconocen como su Señor, arrepintiéndose de sus pecados y confiando solamente en Él para su salvación. Pero para que esto ocurra en la vida de una persona, primero tienes que conocer tu pecado. John Piper dice, si hay alguna esperanza, si hay alguna fe, algún gozo, alguna paz y amor, vendrán a ti por el conocimiento de tu pecado. Y la forma en que podemos conocer el pecado en toda su perversidad, en toda su fealdad en nuestras vidas, es por medio de la ley de Dios. Hasta ahora, Pablo, en Romanos, ha dicho cosas negativas de la ley. Por ejemplo, en Romanos 3:20, Pablo dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También en Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y lo que vimos el último domingo en Romanos 7:5 dice así, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Por eso, la enseñanza que vimos en Romanos 7, versículos del 1 al 6, es maravillosa. Dice Pablo, el creyente, por estar unido a Cristo, ha muerto a la ley de Moisés para ser unido al Señor Jesús en una nueva relación íntima y profunda. ¿Recuerdas la analogía, la comparación del matrimonio?
El que muere va a la tumba, pero el que queda vivo es libre para casarse con otra persona. De igual forma, nosotros hemos muerto a la ley para ser de otro, es decir, Cristo. Dios ha trasladado al cristiano de la esfera de la ley a la esfera del Espíritu Santo. De modo que ahora servimos a Dios bajo un régimen nuevo. El régimen del Espíritu, no de la letra, como dice al final del versículo 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero hay una duda que ha quedado flotando en el aire, una pregunta sumamente importante para la teología cristiana. Esta es la pregunta: ¿cómo es posible que la ley de Dios produzca mayor pecado y muerte? ¿Acaso la ley es mala? La respuesta de Pablo está en los versículos del 7 hasta el 25. En este texto, Pablo nos explica cómo la ley de Dios es buena, es santa, es justa, pero al mismo tiempo ha sido usada por el pecado para condenar a la humanidad en la historia de la salvación. Vamos a dividir esta sección en dos. Primero, hoy vamos a ver los versículos del 7 al 12 y luego la próxima semana versículos del 13 al 25. Entonces, Pablo empieza en el versículo 7 con esta pregunta. Él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la respuesta es una negación enfática. Pablo dice, en ninguna manera. Y después viene la explicación. Lo que quiero es que entendamos bien la enseñanza central de Pablo en este texto, que en realidad es la enseñanza central de Dios en este texto. La ley de Moisés, la ley de Dios es santa, buena, es espiritual, pero se ha convertido en un instrumento usado por el pecado. El pecado se ha aprovechado de la naturaleza débil y mala del ser humano y ha usado la ley para condenarnos. Por lo tanto, la ley no puede liberar a nadie. La ley no nos salva de la esclavitud del pecado. La ley no puede dar vida a aquellos que buscan obedecerla. Aunque lo hagan sinceramente, aunque lo hagan con todas sus fuerzas, la ley no salva a nadie. Más bien, condena. Como les dije, queridos amigos y queridos hermanos, es esencial comprender que cada ser humano está condenado bajo la ley de Moisés y que por lo tanto necesita rendir su vida a Cristo para tener la vida eterna, la salvación de su alma. Leamos Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 12. Romanos 7, y espero que todos estén ahí con sus Biblias. Romanos 7, del 7 al 12, dice así. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Quiero que observen en este texto 3 puntos que nos enseñan la verdad central
del texto. En primer lugar, la ley de Dios es santa, justa y buena. La ley de Dios es santa, justa y buena. Con la primera pregunta ahí en el versículo 7, ¿qué diremos pues? Pablo está levantando una objeción que le hacían comúnmente y que se propone responder en este párrafo. Hemos visto que Pablo enseñaba que cuando se introdujo la ley, el pecado abundó. Y también capítulo 7, versículo 5, dice que las pasiones pecaminosas eran por la ley. Lo que sus objetores, sus opositores judíos decían: Pablo, entonces estás tildando a la ley de mala, de pecaminosa, porque estás diciendo que la ley produce el pecado en nosotros. Pero si es así, entonces el Evangelio de Jesucristo contradice el Antiguo Testamento. La ley no tiene nada que ver con la gracia. Y en este esquema, Moisés es el malo, Jesús es el bueno. Para Pablo, esta forma de pensar no tiene lugar. Esto es impensable. Por eso es absolutamente rotundo al negar que la ley sea pecado. Mira otra vez el versículo 7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Negación enfática. Sin embargo, su explicación comienza con la palabra pero. En ninguna manera, pero. Lo que dice Pablo es esto: la ley no es mala, la ley no es pecaminosa, pero sí se ha convertido en un instrumento usado por el pecado. La ley y el pecado sí tienen una relación estrecha, pero no acusemos a la ley de impura, de inmunda, de malvada, de inicua. La ley de Dios no es pecado, aunque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Mira cómo lo dice aquí en el versículo 7. En ninguna manera, no es mala, no es pecaminosa, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y lo que viene a continuación es una explicación de cómo funciona este proceso. ¿En qué sentido conocemos el pecado por medio de la ley? La ley, santa, justa y buena. Mira el versículo 12. De manera que la ley a la verdad, ciertamente, así es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. ¿De qué forma esta ley santa me confronta, me hunde en la culpa del pecado y me condena? ¿Cuál es el proceso? Para contestar esta pregunta, Pablo narra su propia experiencia con la ley y también su propia experiencia con el pecado y con la muerte. Lo que he dicho no es totalmente malo, porque como anuncié al inicio, es esencial reconocer nuestra condenación bajo la ley. Es esencial conocer la perversidad del pecado en nosotros para producir un arrepentimiento verdadero que nos lleve a confiar en Cristo. Así que el primer punto está establecido. La ley de Dios es santa, justa y buena. Pero ahora mira el segundo punto, que ya lo mencioné. La ley de Dios es el instrumento que usa el pecado para condenarnos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el proceso? Tenemos allí,
desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Pero antes de ver el proceso, tenemos aquí una de las cuestiones interpretativas más difíciles de la historia. La pregunta es, ¿quién es el yo que habla en este párrafo? ¿A quién se refiere? La primera persona singular, yo. En realidad, yo ya les dije la respuesta. Se refiere a Pablo mismo, a su experiencia. Pero es posible que tú me digas, pastor, pero ¿por qué tanto problema? Yo significa yo, así que Pablo está hablando de sí mismo y punto. Yo te diría, bueno, no es tan fácil. Principalmente por el significado de los versículos 9 y 10. Varios comentaristas en la historia de la interpretación han dicho que Pablo aquí no está utilizando un lenguaje natural para referirse a sí mismo, sino que está usando una imagen, una figura de la retórica que se llama prosopopeia, que consiste en hablar con la voz de otro. Consiste en hacerse pasar por otro personaje. Así que cuando Pablo dice yo aquí, no se está refiriendo a él, se está refiriendo a otra persona. Muchos en la historia han dicho eso. Muchos teólogos, eruditos y pastores han creído que esto es así. Brevemente, permíteme compartirte las tres teorías principales en cuanto a quién es el yo en estos versículos. Pero tal vez leamos primero. Dice ahí, desde finales del versículo 7. Porque tampoco conociera yo la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. ¿Quién es el yo aquí, en estos versículos? Tres teorías que se han propuesto. En primer lugar, algunos dicen que se refiere a Adán. Incluso han llegado a decir que en este pasaje, o que este pasaje encaja solo con Adán en el Edén, con nadie más. No puede referirse a nadie más, ni siquiera a él mismo, sino solo a Adán. Mira el versículo 9. Yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Algunos comentaristas dicen que es imposible que esto se aplique a Pablo, porque él, siendo judío, vivió toda su vida bajo la ley. En ningún momento él, como dice ahí en el versículo 9, vivió sin la ley. En realidad, dicen estos comentaristas, esto no se puede aplicar a ningún ser humano, porque todos nacemos muertos en delitos y pecados. Si la palabra morí, al final del versículo 9, yo morí, se refiere a la muerte espiritual, se refiere a la muerte eterna. Entonces, para mantener el contraste, vivía, la palabra vivía, al inicio del versículo 9, yo sin la ley vivía por un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, esa palabra vivía tiene que referirse también a la vida espiritual. ¿Quién es el único que en la historia tenía vida espiritual y comunión perfecta con Dios? Pero cuando Dios le dio el mandamiento de no comer del fruto, el pecado lo utilizó para matarlo. Adán. Pablo usa la frase, el pecado me engañó, que podría referirse a la tentación de Satanás engañando a Eva, engañando a Adán, pervirtiendo el mandamiento de Dios.
Además, se menciona aquí el mandamiento, no codiciarás, lo cual nos indica que ese fue el pecado que cometieron Adán y Eva. Codiciaron y tomaron del fruto prohibido. Parecen argumentos fuertes, pero en realidad no lo son tanto, principalmente por la palabra ley. De acuerdo a todo el contexto del libro de Romanos y del capítulo 7, de forma indudable la palabra ley se refiere a la ley de Moisés. Incluso se menciona el 10º mandamiento, no codiciarás. Algunos han tratado de decir que Adán también recibió los 10 mandamientos en el huerto del Edén, pero es obvio que no fue así. Él solamente recibió la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia enseña claramente, Pablo lo enfatiza también muchas veces, que la ley se dio a Israel en el monte Sinaí 430 años después de Abraham, en un punto específico de la historia redentora. Así que esta interpretación de que yo aquí es Adán debe rechazarse, porque Adán no recibió la ley de Moisés. En segundo lugar, otros dicen que el yo aquí se refiere a Israel. Y en ese caso, lo que se está describiendo en estos versículos es el incremento de la notoriedad, la intensidad del pecado, cuando Dios le dio su ley a Israel. Ya vimos en Romanos 5:20 que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Lo cual no significa que después de la ley hubo más pecado, sino que se hizo patente, se hizo notorio, se hizo visible. Porque la ley condenaba específicamente las transgresiones contra Dios y contra nuestro prójimo. Entonces, Pablo aquí, dicen algunos, está representando la historia de Israel. Y cuando dice yo, se está refiriendo a yo, Israel, como nación, como pueblo. El pueblo estaba relativamente vivo antes que Dios le diera los 10 mandamientos, pero cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, demostró esa ley ser ineficaz para salvar y más bien condenó al pueblo debido al pecado del corazón de Israel. Pero el problema central con esta interpretación es que Pablo aquí no está hablando figuradamente. No hay ninguna indicación explícita de Pablo. No hay otros elementos retóricos en esta sección que nos hagan pensar que este es el discurso de Adán o que este es el discurso de Israel. Tiene un énfasis muy personal en todo el capítulo. Además, no se puede decir que Israel, antes de recibir la ley, vivía y que recién cuando recibió la ley, murió. Eso no es así. Antes de la ley, ya eran tremendos pecadores y lo sabían bien. Por eso, en tercer lugar, la interpretación más satisfactoria es la tesis autobiográfica. En otras palabras, Pablo está hablando de sí mismo. Pero si decimos esto, tenemos que responder a ciertos problemas que se presentan. ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice que vivía sin la ley por un tiempo? ¿Por qué dice Pablo que al venir la ley a su vida, él murió? ¿A qué experiencia de su vida se refiere? ¿Y qué tiene que ver este mandamiento, no codiciarás, en esta experiencia que él tuvo? Yo diría que la experiencia de Pablo es una experiencia típica, paradigmática. Es lo que ocurre con todos los que están bajo la ley. Por eso es que su experiencia también refleja la experiencia de Israel al momento que recibió la ley. Aunque no se refiere a Israel, sino a Pablo, pero sí la experiencia de Pablo refleja lo que le ocurrió a Israel y en realidad lo que le ocurre a todos aquellos que están bajo la ley.
Otra vez observa la frase, ahí en el versículo 7. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Qué significa esa frase? Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Eso no significa simplemente que Pablo recién se dio cuenta que la codicia era pecado cuando leyó el 10º mandamiento. Antes de eso, él ya sabía que codiciar era pecado. Su conciencia le acusaba. Antes que Dios diera su ley a Israel en el monte Sinaí, ya había pecado en el mundo. Incluso los gentiles que no tenían la ley de Moisés podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabían que estaban pecando. Pero la palabra conocer aquí se usa en un sentido mucho más profundo, más íntimo. Por medio de la ley, yo conozco el pecado de una forma íntima. Puedo comprender ahora la naturaleza horrible, el poder tremendo del pecado. Y eso no se limita solamente a una comprensión mental, sino también a una experiencia real. Por medio de la ley, el pecado produjo en mí, como dice el versículo 5, deseos pecaminosos. Me engañó y me mató. Así que, por medio de la ley, puedo comprender, y no solo comprender, sino también puedo experimentar la pecaminosidad, la perversidad del pecado. Pablo está hablando aquí de la ley en términos generales, pero luego menciona un mandamiento específico. Primero, en términos generales, dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Pero después menciona un pecado específico. No conocí la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Por qué Pablo menciona este mandato en particular? No codiciarás. Yo creo que esta es la razón. ¿Has notado que este mandamiento es el único de los 10 mandamientos que se refiere explícitamente a un deseo, a una actitud del corazón? Entonces, la transgresión no ocurre solamente cuando se realiza una acción. Por ejemplo, robar, matar, mentir. No, la transgresión ocurre también cuando se desea algo contra la voluntad de Dios. Según Pablo mismo, en Colosenses 3:5, él dice que la codicia, la avaricia, es idolatría. Para algunos rabinos judíos, la codicia era la raíz de todos los pecados, porque era adorar a otra cosa o a otra persona en vez de adorar a Dios. Pero Pablo no solamente conoció de forma íntima y profunda al pecado, sino que el pecado aprovechó la oportunidad que la ley le dio para producir en Pablo todo tipo de codicias, de malos deseos. Fíjate ahí. Mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, por la ley, aprovechó esa oportunidad, produjo en mí toda codicia. Entonces, la ley no es mala, es de Dios, pero es el instrumento que el pecado usa para lograr sus propósitos malvados. En el caso de Pablo, usó este mandamiento, no codiciarás, precisamente para producir en Pablo todo tipo de codicias. ¿Cómo así? Mira, todos conocemos la naturaleza caída del ser humano.
nuestro corazón engañoso. Basta que se nos prohíba hacer algo para querer hacerlo. Como el papá que le muestra a su hijo una caja de crayones de brillantes colores y luego, señalando la pared blanca de su sala, le dice a su hijo, mira, no vayas a hacer dibujos con estos crayones en la pared y luego pintarlos. Yo casi me puedo imaginar al niño abriendo sus ojos grandemente y pensando, pero qué buena idea, quiero hacerlo. Y a la menor oportunidad, lo hará. De la misma forma, Pablo, al ser confrontado con la ley santa de Dios, con el 10º mandamiento, no codiciarás, fue estimulado hacia la rebeldía, hacia la desobediencia y, como él mismo dice, hacia todo tipo de codicias, que era precisamente lo que el mandamiento prohibía. Mira cómo Pablo explica el proceso que ocurrió en su propia vida. Cuando él no era cristiano, cuando él no tenía a Cristo, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, nota ahí la palabrita importante, ¿por qué? Ese por qué significa que Pablo va a explicar el proceso. Versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Por qué? Y vamos a ver cada frase. La primera frase, porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo. Sin la ley el pecado está muerto, pero yo sin la ley vivía en un tiempo. Eso no significa que él tenía una vida espiritual antes de convertirse en cristiano. Simplemente está explicando desde la perspectiva limitada de un incrédulo cómo era su vida anterior. Él pensaba que estaba bien. Él pensaba que era moral, que era una buena persona, que agradaba a Dios. Cuando él dice que el pecado estaba muerto, no se refiere a que él no tenía pecado o que el pecado no existía en su ser. Significa que el pecado estaba dormido, no lo molestaba. Y Pablo vivía indiferente a él, al pecado. Mira la segunda frase, versículo 9. Pero, venido el mandamiento. Ahora, es difícil saber a qué momento de su vida se refiere Pablo. Algunos creen que él se está refiriendo a su bar mitzvah, es decir, cuando el niño judío cumple 13 años y se convierte en hombre, en un hijo de la ley, en un ser responsable ante la ley. En ese instante vino el mandamiento. Se constituyó en un miembro responsable del pueblo de Israel. Se percibió a sí mismo como pecador, como condenado por Dios. Pero yo dudo que haya sido en su bar mitzvah, a los 13 años. Dudo que haya ocurrido a tan temprana edad. A mí me parece que más bien en algún momento, antes de su conversión, recuerden que él fue inculcado como fariseo a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes fariseos de esa época, pero él en algún momento de su carrera como fariseo, él sintió un conflicto en su interior, que lo hizo sentirse vacío. Así como el joven rico, que tenía todo. Y cuando Jesús le preguntó acerca de su obediencia a la ley, él dijo, sí, yo todo lo he cumplido desde mi juventud. Pero algo me falta. Me siento vacío, no tengo la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le preguntó el joven rico a Jesús. Y me parece que es lo mismo que sentía Pablo. Se sentía condenado bajo la ley, aunque por fuera, él siempre se mostró seguro, soberbio, orgulloso. Él mismo dice, en Gálatas 1:14, dice así,
en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O también en Filipenses capítulo 3, el versículo 6, dice que él era, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Pero eso era externamente. Interiormente estaba el conflicto. Y aquí en Romanos se refiere precisamente a esos deseos internos de su corazón. Entonces, yo antes vivía bien, sin la ley, el pecado estaba dormido, pero venido el mandamiento, cuando realmente entendí la ley y lo que significa no codiciarás, ¿qué ocurrió? Mira la frase final del versículo 9. El pecado revivió y yo morí. En algún momento de su vida adulta, su conciencia fue confrontada por la ley y él comprendió que la codicia lo controlaba. Sí, la ley dice, no codiciarás, pero la codicia me controla. Y cuando leo, no codiciarás, quiero codiciar más, quiero seguir. En ese momento el pecado ganó fuerza, se volvió intenso y se volvió una carga insostenible para Pablo. Y Pablo dice, murió. Eso no significa que recién en esa hora Pablo murió espiritualmente. No, todos nacemos muertos espiritualmente, pero en esa hora comprendió que bajo la ley estaba condenado. El pecado revivió, se activó, cobró fuerza, reinaba en su vida y él estaba muerto, condenado, camino al infierno. Y la realidad de ese hecho lo abrumó. Ahora, este razonamiento era tremendamente polémico, tremendamente chocante para los judíos. Porque según Pablo, la ley de Moisés, la ley de Dios, no restringió el pecado en su vida, no limitó el pecado, no lo volvió más obediente, sino que más bien estimuló toda codicia y lo condenó a la muerte. Observa bien la conclusión a la cual él llega en el versículo 10. Y hallé, eso significa, descubrí, me di cuenta, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Posiblemente Pablo está pensando aquí en Levítico 18:5, que dice así, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Podemos decir, con la autoridad de la palabra de Dios, que si fuera posible obedecer la ley a la perfección, esa ley, esa obediencia perfecta, daría vida espiritual a los que la siguen. Pero para Pablo, y yo diría no solo para Pablo, sino también para cada ser humano existente, porque todos somos pecadores, para Pablo, el mandamiento bueno de Dios se convirtió en un instrumento de muerte. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos malos e incapaces de obedecerla. El versículo 11 es casi una repetición del versículo 8. Mira el versículo 8. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y mira el versículo 11. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. El pecado es personificado aquí. Se le presenta como una bestia que está agazapada y que salta sobre su víctima cuando la ley confronta su conciencia. Entonces, esta bestia destructora
usando la ley, engaña y mata a sus presas, que son todos los que no tienen a Cristo. ¿Cuál será nuestro punto final? Hemos dicho, número 1, la ley de Dios es santa, justa y buena. Número 2, sin embargo, la ley de Dios es un instrumento en las manos del pecado para condenar. El tercer punto, la ley de Dios no nos salva, por más buena y santa que sea. Solo Cristo nos salva. La conclusión que derivamos, que Pablo deriva de toda esta argumentación, de este proceso que él ha descrito, es que la ley de Moisés no puede confundirse con el pecado. Es un instrumento que usa el pecado, pero en sí misma la ley es santa, justa y buena. Versículo 12, de manera que, esta es la conclusión, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque tiene su origen en Dios. Estas tres cualidades son cualidades divinas: santidad, justicia y bondad. La ley no tiene mancha, expresa la vida santa que Dios demanda, que Dios requiere. La experiencia de Pablo aquí fue también como la experiencia de Israel en el desierto, en el monte Sinaí. Y es una potente declaración que la salvación jamás podrá lograrse por la obediencia a la ley de Moisés. Y también es un testimonio solemne, muy serio, del poder increíble que tiene el pecado, que usa algo bueno y santo para producir en nosotros más pecado y el peso de la carga de la condenación. Pero aquí es donde entran las maravillosas noticias del Evangelio. El Señor Jesucristo sí obedeció la ley a la perfección. Él sí cumplió todo. Él sí guardó cada jota y cada tilde de la ley. Él fue santo en toda su vida terrenal. Se ofreció a la muerte como un sacrificio intachable, sin mancha, irreprensible. Se entregó en mi lugar, en tu lugar. Se entregó por nosotros que sí estamos condenados por la ley. El santo murió por los pecadores, el justo por los injustos. Y solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo podemos ser libres del dominio de la ley, que nos condena, de la esfera del pecado, del cual somos esclavos si no tenemos a Cristo. Y también nos libra de la muerte eterna, que es la consecuencia natural de vivir para el pecado, bajo la condenación de la ley. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. No importa todo lo que tú te esfuerces, no importa lo sincero que seas, jamás, jamás serás salvo por obedecer los mandatos de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Jamás. Es imposible. Y no porque la ley sea mala, sino porque tú eres malo. Porque tú estás destituido de su gloria. Tú estás bajo su ira.
No le puedes agradar a Dios. Tus justicias son como un trapo de inmundicia. Pide perdón. Clama por misericordia. Es lo único que te queda. Pide por su gracia que te limpie, que te perdone. Y confía en el Señor Jesucristo para tener la vida eterna. Que a partir de ahora, Él sea tu dueño, tu amo, tu Señor. Que ya no sirvas a otras personas o cosas o a ti mismo, a tu propia carne, sino solamente al Señor Jesucristo. Ese es el camino de la vida eterna. Una vida de fe en Él. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre Santo, gracias Padre por tu palabra. Gracias también por tu ley. Gracias Señor porque es santa, es buena, es justa, porque tiene su origen en ti. Y aunque el pecado tiene la intención de destruirnos, gracias Señor, porque tú obras todo para el bien de tus hijos. Gracias porque esta carga por nuestro pecado, esta comprensión que estábamos condenados bajo la ley, nos llevó a los pies de Cristo. Produjo en nosotros arrepentimiento. Y te pido, Señor, lo mismo por cada uno de los que están viendo, que al ver los mandamientos de Dios se den cuenta que no pueden, es imposible, están muertos y esclavizados por el pecado. Por más que se esfuercen, que lo entiendan, que lo experimenten, que lo sientan, esa carga, esa condenación, la perversidad del pecado en su ser, esa incapacidad de agradarte, que lo sientan, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Y que, Señor, esta convicción produzca arrepentimiento y fe. Que corran hacia Cristo. Que sean salvos de la maldad por depositar su confianza en el Señor Jesús. Gracias, Padre. Produce tu salvación. Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Ayúdanos a reflexionar. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Amados hermanos, continuando con nuestra adoración a nuestro Señor, vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por tu gran amor, Padre Santo, por tu misericordia, por la provisión de cada día, Padre mío, a pesar de que estamos en tiempos muy difíciles, Padre mío, tú estás cuidando de nosotros cada día de nuestros días, Padre. Gracias te damos por esa misericordia inmerecida que nos das, Padre mío. En esta oportunidad, Padre Santo, queremos devolverte, Padre mío, de lo mucho que nos das, para que tu obra, Padre Santo, siga siendo difundida en cada lugar de esta tierra. Gracias te damos, Padre mío, por tus diezmos
y por las bendiciones que nos das cada día. Te devolvemos con amor, con alegría, con desprendimiento. Bendice estos diezmos y ofrendas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Sagrado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, de esta manera estamos llegando a la parte última del servicio a nuestro Dios. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, por su constante oración. El presidente ha extendido hasta el 30 de junio ahora la cuarentena. Oremos, hermanos, para que Dios siga fortaleciendo su iglesia. Oremos para que Dios siga proveyendo a las personas que realmente necesitan de las necesidades básicas. Continuemos orando por la situación en nuestro país, por nuestras autoridades, que ellos alcancen sabiduría, ciertamente en Dios, pero también alcancen sabiduría para saber cómo conducir todos los problemas que estamos viviendo en nuestro país. Hermanos, sigamos orando por los unos por los otros para que Dios traiga consuelo, descanso, para que aprendamos a manejar todos los males que estemos teniendo en casa, en nuestros hogares, el estrés, el trabajo, la falta de estas cosas. Oremos y no descansemos, hermanos. Debemos estar vigilantes en todo momento. Entonces agradecemos a Dios por este maravilloso tiempo de escuchar su palabra, de cantar su palabra, también de escuchar la lección a los niños. Agradecemos entonces por todas estas cosas y de esta manera pues terminamos orando, pero sin antes con unas palabras de oración. Oremos, hermano. Padre eterno, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu maravillosa bendición de tenerte, Señor, con nosotros, de que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, traigan refrigerio, Señor, a nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a estar constantes en el Evangelio, recordando que nosotros vivimos para Jesucristo y que Jesucristo vive en nosotros. Ayúdanos, pues, a honrarlo cada día. Ayúdanos a que podamos vivir para Él, como decía el apóstol Pablo, que ya no vivía Él, sino que Cristo vivía con Él. Te ruego, Padre, que tú cuides de cada hermano, de cada miembro de esta iglesia, que tú que tú sigas proveyendo sus necesidades, que sigas fortaleciendo sus corazones, que cualquier malestar que tengan, cualquier estrés, cualquier trabajo o la falta de ello, cualquier necesidad que ellos requieran, Padre, que tú traigas, Señor, a ellos estas cosas, que ellos se encuentren fortaleza en ti, que ellos no caigan en desánimo frente a cualquier necesidad que ellos tengan, Señor Padre, que tú les estés socorriendo, que ellos puedan mirar constantemente a Jesucristo, que ellos vean que en Jesucristo podemos continuar, podemos seguir adelante. Padre, ayúdanos a que podamos estar constante en oración también por nuestras autoridades, por nuestro país, por las cosas por los diversos problemas que están pasando. Yo te ruego, Padre, por ellos, que tú les des sabiduría para que sepan cómo conducir los diferentes problemas a los que ellos están encabezando, saber cómo traer soluciones frente a estos problemas, que tú guíes, Señor, a que ellos puedan saber manejar estas situaciones y traigan paz y tranquilidad, Señor, en este lugar donde nosotros vivimos, donde tu pueblo vive, Padre. Ayuda pues a estas autoridades y también te ruego a las personas, nuestros familiares, amigos, que están pasando momentos difíciles, que están con situaciones complicadas, que están perdiendo familiares, que están con familiares o amistades, Señor, hospitalizados. Yo te ruego, Padre, que tú traigas consuelo a estas familias, que tú traigas descanso, Señor, a sus almas. Yo te ruego, Padre, de manera particular, también de manera especial, por la familia de nuestro hermano Daniel Cano, quien está sufriendo, Señor, la partida de su abuelo. Yo te ruego que tú traigas descanso, Señor, a la familia de ellos. Palabras también de consuelo para sus almas.
que ellos puedan descansar entendiendo que tú eres el soberano, que tú estás en control de todo esto, que Jesucristo, Señor, se ha mostrado en medio de estas circunstancias. Y aquellos hermanos también que están pasando momentos difíciles, Padre, que tu Santo Espíritu esté moviéndose en medio de ellos para que ellos puedan encontrar también consuelo. Oh Padre, te agradecemos porque estamos aquí por ti. Nos mantenemos firmes por tu gracia. Así queremos estar, Señor, cada día de nuestras vidas. Constantes, Señor, sirviéndote, constantes en oración. Padre, por lo cual yo te ruego, Señor, que la palabra tuya expuesta en esta mañana sea de bendición a la vida de cada creyente, Señor, que ha sido expuesta a ella. Que tú nos sigas bendiciendo y que sigas trayendo descanso, consuelo a lo largo de esta semana, porque ciertamente lo necesitamos, oh Padre. Todas estas cosas yo te lo pido y también te ruego que tú seas glorificado en medio de nosotros y en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenos días a todos ustedes.